Continuamos aquí en Contrapunto, ingresamos en el último tramo del programa recibiendo y dándole la bienvenida, como les decíamos, al diputado Pablo Abdala del Partido Nacional, que hoy en la mañana acaba de presentar la denuncia formalmente para buscar por lo menos que se logre una comisión investigadora sobre ese proyecto de la planta regasificadora en Puntas de Sayago, aquí en Montevideo. Gracias, Pablo, por acompañarnos. Con mucho gusto, gracias por invitarme. ¿Qué es lo que presentaste hoy concretamente en la mañana? Bueno, formalmente nosotros el viernes habíamos dirigido una nota al presidente de la Cámara solicitando desencadenar el procedimiento para conformar una comisión investigadora. Y eso implica entonces que el presidente el mismo viernes designó la preinvestigadora que hoy se constituyó a las 11 de la mañana. Como primer acto nos convocó a nosotros como miembro denunciante para ir a exponer los fundamentos de la denuncia y ahí entregamos la denuncia por escrito con toda la documentación. Son 22 documentos aproximadamente que acompañan la denuncia. Y que básicamente ¿a qué va? O sea, denuncias y irregularidades, ¿de qué tipo hay que investigar? Bueno, esto tiene que ver con un proceso que terminó siendo fallido con relación a un proyecto que no se pudo concretar, que como todos sabemos es el de la construcción de la planta regasificadora en la zona de Puntas de Sayago, que no solo no se constituyó y no se alcanzó el objetivo por razones de fuerza mayor, sino que en este caso yo diría, en vez de haber existido razones de fuerza mayor, era el desenlace inevitable de una serie de errores y de irregularidades que se cometieron en todo el proceso previo de adjudicación. Aquí hubo errores de concepción, en primer lugar, en cuanto a la propia ubicación física de la terminal, que claramente la experiencia anterior demostró que no es una zona adecuada para construir ninguna infraestructura, porque es una zona que se anega, con niveles de sedimentación muy altos, un fracaso muy grande y recursos perdidos en la apertura del canal de acceso, por ejemplo, por esta misma razón. Es decir, para poner un solo ejemplo, cuando empezaron a abrir el canal se encontraron con roca, con 1 kilómetro de roca, que eso hubiera demandado $30 millones más de inversión, y no estaban los estudios previos, en las batimetrías previas que se debieron realizar y no se realizaron o no se realizaron bien. Pero además hay errores en cuanto a la escala. Se concibió una planta regasificadora para 10 millones de metros cúbicos diarios en el origen porque se suponía que iba a ser un proyecto binacional con Argentina, todos sabemos, pero lo que podría haber sido eventualmente viable desde el punto de vista económico con Argentina es antieconómico y no es para nada rentable si lo pretendemos impulsar en solitario. Antes de seguir hablando de lo que son las denuncias y los planteos que tú haces, quería allí consultarte, porque tú estás planteando como un negocio que fracasó o un proyecto que se hundió, digamos, pero el propio presidente Vázquez ha dicho, vamos a analizar la posibilidad de la regasificadora, y es más, lo conversó con el presidente argentino, quien le habría dado una especie de visto bueno. Yo creo que esa última parte es la que, en todo caso, no hago la misma lectura que tú en cuanto a los hechos tal como transcurrieron. Que el gobierno ha alentado la expectativa de que esto finalmente se concrete, que nunca descartó este proyecto hasta ahora formalmente, es verdad. Yo veo, sin embargo, que el gobierno argentino lo que ha dado últimamente son señales de enfriamiento, de frialdad. En la última reunión, en la última cumbre entre los dos presidentes hace pocos días, creo que quedó absolutamente de manifiesto. Y además hay razones objetivas de sentido común que conducen a esa conclusión. Estamos hablando de una planta que va a producir 10 millones de metros cúbicos diarios de gas natural. El Uruguay no consume hoy más de 300 o 400 mil metros cúbicos. En el escenario más favorable, desarrollando de la manera más exitosa el mercado del gas, llegaremos a consumir 1 millón, pongámosle, yo creo que ni eso. Bueno, el 90% de lo que esta planta produzca hay que colocarlo en el exterior y prácticamente hay que colocarlo en la Argentina. Y la Argentina, si bien es deficitaria por ahora en cuanto al abastecimiento de gas natural, está en su propio desarrollo de producción, fundamentalmente en la zona de Neuquén, allí en Vaca Muerta, y en pocos años va a ser superavitaria. No nos puede garantizar de ninguna manera comprarnos todo el excedente de gas durante los próximos 15 años. Entonces ahí hay un problema que yo creo que es insalvable, francamente creo que es insalvable. Pero aunque lo fuese, a nosotros nos preocupa investigar todo lo que pasó, que es lo que estábamos comentando antes. ¿Por qué razón? Porque se cometieron esos errores de concepción, pero se cometieron irregularidades a la hora de elegir a quien vino a construir la obra, que ese es el aspecto medular, el eje del pedido de investigación. Hubo un proceso que fue un proceso competitivo de selección de GNLS y OAS, que fueron las dos empresas que vinieron, por lo tanto, acollaradas a hacerse cargo de la construcción de la planta, que está plagado de ilicitudes. Yo no hablo de delitos, por ahora no tengo elementos para decir que hubo delitos, quiero ser muy cuidadoso, pero sí ilicitudes, en tanto y cuanto eso se hizo contra las reglas, contra las propias reglas del llamado. Hubo informes técnicos en ese proceso competitivo que desaconsejaban realizar esta adjudicación que se realizó. ¿Informes técnicos de quién? De una consultora que se contrató especialmente para analizar las ofertas, una consultora italiana llamada RINA. Yo tengo el documento, lo presenté hoy en la comisión preinvestigadora. Hay informes de UTE
de los servicios de UTE y sobre todo los servicios jurídicos que plantean salvedades, que hablan de la dificultad de asumir determinados riesgos que implicaría ir por el camino que finalmente se fue. Es decir, hubo advertencias y señales, por lo menos amarillas y no rojas, de todo tamaño y de todo tipo que el gobierno desoyó. Y a nosotros nos interesaría saber por qué. La autorización ambiental, porque esto se dio en el marco de un apresuramiento del gobierno del presidente Mujica en el año 2013 para concretar rápidamente esta adjudicación, la autorización ambiental salió en 8 días. Desde la audiencia pública que se hizo en Santa Catalina hasta la firma del entonces ministro Beltrame, hubo 8 días de distancia con relación a una autorización ambiental que en condiciones normales hubiera tomado meses. El propio director Rux de aquel tiempo, director de Dinama, hoy subsecretario del Ministerio, reconoció que estaba sufriendo presiones del propio gobierno que integraba. O sea, es todo un proceso muy complicado que yo creo que hay que investigar. Con relación a 2 empresas que, a mi juicio, es notorio que vinieron a especular, que vinieron a hacer un negocio financiero, no cumplieron en lo más mínimo, nunca tuvieron la actitud, ni la voluntad, ni la vocación de cumplir con el contrato que, sin embargo, estaban firmando. Una de ellas, la empresa OAS, vinculada, como todos sabemos, a todos los escándalos de corrupción en Brasil. Y ahí aparece otro elemento u otro eje de la investigación, que es la eventual, yo ahí no digo que esté probado, pero en todo caso hay elementos que deben ser analizados, la eventual interferencia o injerencia del gobierno de la señora Dilma Rousseff, del ministro Pimentel en particular, que era el ministro de Industria, actual gobernador de Minas Gerais, que está siendo investigado por la justicia brasileña en este momento porque habría hecho gestiones de buenos oficios. Para que Uruguay contratara en este caso a esta empresa OAS. Ni más ni menos, y eso la justicia hoy lo está investigando. O sea, a esto se le dio curso en la justicia brasileña. No es una denuncia que cayó del cielo, fue un acuerdo de delación de un empresario arrepentido del entorno del señor Pimentel, una persona que era de su entorno más cercano, que resolvió hablar porque se vio complicado en una causa, contó todo eso e hizo un acuerdo con el fiscal. O sea, el fiscal le dio valor a esa información y la justicia acogió también esa información porque resolvió diligenciarla. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que aclarar si esto es así o no lo es, para quedarnos tranquilos. Yo no estoy acusando a nadie de nada, pero relato hechos. Hechos que a mi juicio son de tal entidad que deben ser investigados. ¿Quién tendría que dar esas explicaciones según tú? Bueno, yo creo que el proceso de investigación obviamente va a implicar, si llegáramos a concretarlo, una construcción gradual que se va a componer de documentación a la que no hemos podido acceder, porque el actual gobierno en este tema ha mantenido un secretismo absoluto. Yo le hice desde marzo del 2015 para acá 6 pedidos a la ministra Cose que no me contestó ninguno. Los llamados a sala fueron absolutamente infructuosos. La documentación no se conoce con el argumento de que Gas Sayago, que es el Estado actuando en el derecho privado, ¿no? Pero con el argumento de que es una empresa de derecho privado, entonces no está obligada teóricamente a informar al Parlamento. Y entonces no conocemos ni el acuerdo de rescisión que se hizo con GNLS cuando se rescindió la concesión, no conocemos el acuerdo que se hizo con la empresa que construyó el barco regasificador, que es muy curioso, porque ayer el obligado era GNLS y sin embargo hubo un acuerdo de posible subrogación de Gas Sayago del Estado uruguayo por GNLS, o al revés, de GNLS por el Estado uruguayo, que bueno, que no sabemos en qué términos se hizo y la ministra nunca nos ha querido informar. Y no sabemos, no se sabe a ciencia cierta, ¿esas empresas le dejaron algún dinero al Estado uruguayo por esas obras inconclusas o no? Qué buena la pregunta, hemos perdido mucho dinero. Llevamos perdidos, yo lo pongo en la denuncia, 65 millones de dólares de recursos públicos y después hay cerca de 30 millones de dólares que perdieron las empresas que intervinieron. Los 65 millones de dólares de recursos públicos tienen que ver con las sucesivas capitalizaciones de Gas Sayago, con el dinero que gastó Gas Sayago para su funcionamiento del 2011 para acá, con la financiación de las obras conexas, yo te hablaba hoy del dragado, la ingeniería, digamos, el modelo que se dibujó implicaba que el concesionario construía la planta, pero el Estado se comprometía a hacer 2 obras. Los dragados, el dragado del foso, el canal de acceso y la conexión del gasoducto que actualmente existe con la terminal que no existe, pero la conexión se hizo y casualmente la hizo también OAS. Todo eso, descontándole los 100 millones de dólares de indemnización que cobró Gas Sayago, porque eso estaba previsto en el contrato, de GNLS por su incumplimiento, deja un saldo de 65 millones de dólares en contra del Estado uruguayo. O sea, el Estado uruguayo llegaba a gastados más de 160 millones de dólares o invertidos o comprometidos, que se descuentan esos 100 de la indemnización que se cobró. Que uno dirá, bueno, pero le cobramos 100 millones de dólares a GNLS. Es una indemnización muy chica, porque además GNLS pagó 100 millones, pero le cobró a OAS 126. Y OAS asimismo le cobró al Estado el dinero por la construcción de la conexión del gasoducto.
Por eso los denunciaron por estafa, una denuncia que patrocinó y patrocina el doctor Gonzalo Fernández, ex secretario de la Presidencia, a GNLS por precisamente esa especulación financiera y por no haberle pagado a las más de 300 empresas uruguayas que tienen créditos por 20 y tantos millones de dólares. Bien, nos queda un minutito nada más. Tú planteaste hoy formalmente el pedido de la investigadora. Esto no quiere decir que la investigadora ya esté segura, la comisión. Esto se va a saber en el transcurso de esta misma semana. Efectivamente, la comisión, como yo te decía, se instaló hoy. De acuerdo a la ley reglamentaria de las comisiones investigadoras, tiene 48 horas para expedirse. Esas 48 horas se están venciendo mañana martes en la tardecita. Está citada de nuevo la comisión preinvestigadora que integra por nuestro partido el diputado Gandini y que integran por el Frente Amplio el diputado Pozzi y la diputada Galán. Está citada para mañana a la 1. Teóricamente ahí ya es para resolver. Debe necesariamente esa comisión o quienes la integran presentar los informes dentro del mismo plazo, o sea, mañana tienen que estar presentados los informes y la Cámara va a ser convocada para el miércoles a las 14 horas para tomar la decisión. Se supone que los votos están, se supone que si el diputado Gonzalo Mujica, que estuvo aquí en el programa el lunes pasado, aporta su voto, está la mayoría para que la comisión salga. Es un escenario posible. Yo hablé con todo el mundo, además por el elemental respeto que hay que tener por todos los sectores del gobierno, de la oposición, el oficialismo. Entonces yo hablé con Gonzalo Mujica, pero hablé con el diputado Rubio y hablé con el Partido Independiente y hablé con la gente de Novik, obviamente con los míos vengo hablando desde hace mucho tiempo, hablé con el Partido Colorado y hablé con legisladores del Frente. Y me consta, no quiero dar nombres, pero me consta que hay muchos colegas míos del Frente Amplio que hasta por razones muy legítimas de estrategia política, que son absolutamente válidas en el juego parlamentario y en el sistema democrático, entienden que deberían votar, y sobre todo ante la eventualidad del hecho consumado de que los votos estén. Ahora, eso lo va a decidir cada sector, me consta que el Frente no tiene una posición final todavía, mañana lo sabremos y el miércoles votaremos. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes, con mucho gusto. Nosotros los esperamos el próximo lunes aquí en Contrapunto.